Bien, buenas tardes con todos los asistentes, señores investigadores, doctora Auristela Chávez Vidalón de Mori, doctor Franz Alison Leiva Cabrera, doctora Evelina Andrea Rondón Abuauda, distinguidos investigadores que nos van a acompañar en esta sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades del Perú. Ha empezado ayer exitosamente a esta misma hora. Bueno. Vamos a tener el gusto de trabajar acá escuchar a nuestros tres distinguidos ponentes y primeramente empezará la doctora Auristela Chávez Vidalón de Mori. La doctora Auristela Chávez Vidalón de Mori, ella es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali, doctora en Enfermería por la Universidad de Trujillo. Ella va a empezar a disertar sobre una ponencia titulada La educación superior como motor en la humanización en cuidados del dolor pediátrico. A todos nuestros distinguidos ponentes les recordamos de que su ponencia durará 15 minutos. A todos nuestros participantes les agradecemos, les damos la bienvenida y les agradecemos su enorme interés en estas importantes charlas y todas las preguntas van a ser que ustedes quieran hacer, por favor, hacerlas llegar por el chat, las cuales estas preguntas serán leídas por mi persona y dirigidas a cada ponente. Muy bien, cada ponente tiene una duración para su presentación de 15 minutos. Doctora Auristela Chávez Vidalón de Mori, tiene usted el uso de la palabra, dejaré de compartir. Sí, gracias, doctor. ¿Me permiten compartir, por favor? Adelante, usted dueña de la sala. Me indica, por favor, ¿se observa? Se observa perfectamente, si lo puede usted ya ampliar, prueba. Ampliar. Sí, gracias. ¿Ahí, doctor? Excelente, doctora, adelante. Sí. Buenas tardes. Reitero mi saludo cordial de parte del vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ucayali, al equipo organizador de la Red Peruana de Universidades, que nos dan oportunidad de presentar las investigaciones que actualmente estamos realizando en nuestro Centro Superior de Estudios. Voy a disertar brevemente el proyecto de investigación que se está desarrollando actualmente, la educación superior como motor en la humanización en cuidados del dolor pediátrico. El proyecto es financiado por la Unión Europea. Ya se dio inicio en octubre del 2024 y va a culminar en septiembre del 2027. Los socios participantes que estamos en esta investigación, nosotros presentamos el 2023 este proyecto a la Unión Europea. Ha sido evaluado en casi 6 meses y ya nos dieron los resultados, donde sí ganamos este proyecto, donde estamos participando 15 socios a nivel de tres continentes. En este caso, en España participan 3 universidades: de Toledo, Universidad Castilla de la Mancha; de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria; y la Universidad de Oviedo; de Brasil, la Universidad San Carlos y la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto. En Portugal participa el Politécnico de Santarém, la Universidad de Évora. En el Perú participamos la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional de Trujillo. De Cabo Verde, la Universidad Cabo Verde y la Universidad de Piaget. En Mozambique, la Universidad de Licungo y la Universidad Eduardo Mondlane. De Polonia, la Medical University of Gdańsk. Y de Turquía, en Estambul, la Universidad de Bilgi. En relación al contenido, voy a presentar los objetivos, las actividades que se han programado durante todos estos 3 años y a la fecha qué resultados y logros hemos avanzado y hemos terminado. 3 objetivos muy ambiciosos
que todos debemos unir esfuerzos, los 15 partners, para poder cumplir, que verdaderamente trabajar con Unión Europea es la primera vez que nuestra universidad está trabajando con este organismo Erasmus y debemos de cumplir. Si nos hemos comprometido, el equipo que de la Universidad Nacional de Ucayali está dedicado al 100% al desarrollo de esta investigación y no podemos y podemos dejar mal a nuestra universidad. Nosotros nos hemos puesto empeño también con el apoyo de nuestras autoridades, ¿no? Uno es generar conocimientos aplicados sobre la humanización del cuidado en el dolor pediátrico en instituciones de África, América y Europa, con el apoyo de recursos tecnológicos. Crear siete centros tecnológicos de aprendizaje en el ámbito de la humanización de los cuidados ante el dolor pediátrico, que lo denominamos los PETECH, y aplicar las capacidades adquiridas en el abordaje del dolor pediátrico para el desarrollo de nuevos contenidos, así como difundirlos a todos los niveles académicos y no académicos posibles. ¿Qué actividades se han programado en este proyecto? Se han considerado 7 WordPack. El primer WordPack es gestión y coordinación del proyecto. Podemos observar acá el cronograma de cumplimiento y de acuerdo a eso estamos ya presentando los entregables. Se ha verificado la marca del proyecto, ya tenemos patentado la marca. También verificación de documentos, todos los documentos, los planes que nosotros realizamos es en conjunto. Hay comisiones que estamos trabajando y nosotros pertenecemos a 2 comisiones. También el informe final del proyecto, que hay una comisión que lo va a realizar pero todos participamos, ya sea en reuniones vía online o también en reuniones presenciales, que ya tuvimos una reunión presencial, un encuentro. En relación al WordPack 2, el análisis de la situación. Acá, ¿qué entregables ya estamos cumpliendo? Ya hemos aplicado un cuestionario sobre humanización del cuidado pediátrico ante el tratamiento del dolor no farmacológico. Nosotros, la tarea fue buscar a los contactos. Nosotros, cada institución, cada universidad, las 15 universidades, nos hemos distribuido en la búsqueda de contactos a nivel mundial. Y también ya hemos hecho los resultados, eso fue en el primer semestre de este año. A la Universidad Nacional de Ucayali le correspondió ubicar los contactos de la India, de Estados Unidos, de Canadá, Perú, Honduras, Uruguay y Puerto Rico. ¿Quiénes eran los contactos? Las instituciones prestadoras de salud, llámese hospitales, centros de salud, centros de formación también de profesionales de la salud, en los cuales fue aplicado el cuestionario. En relación al WordPack 3, la plataforma web académica. Actualmente ya se está culminando el diseño de esa plataforma PetCare, que se ha denominado, donde nosotros vamos a tener que ser entrenados. Próximamente en enero estamos viajando a Turquía para el entrenamiento. ¿Quiénes van a utilizar esa plataforma? Todos los partners por ahora, porque estamos alimentando la información requerida. En cuanto al WordPack 4, el desarrollo de contenidos en línea para la plataforma PetCare. Cada socio o cada universidad es responsable de elaborar tópicos, ya sea noticias, en revistas, charlas comunitarias, congresos, seminarios, e ir introduciendo a esta plataforma PetCare. Entonces, ya nos han distribuido 2 tópicos o 2 contenidos mínimo que tenemos que ingresar a esta plataforma y que ya estamos desarrollando actualmente, lo que corresponde a nuestra universidad. La creación de los centros tecnológicos de aprendizaje. La Universidad Nacional de Ucayali fue una de las universidades que se va a instalar el PETECH. De los 15 partners, solamente 7 PETECH van a ser instalados. 2 en Perú, también la Universidad de Trujillo le corresponde
organiza Rupetech, 2 en Brasil, 2 en Mozambique y 1 en Cabo Verde. En relación al World Pack 6, el control de calidad y monitorización. Les decía hace un momento, todos los entregables que debemos entregar a la Unión Europea pasan por una comisión de control de calidad. Las subcomisiones trabajamos en conjunto, podemos ser 2, 3 universidades que formamos una comisión, pero en reunión de socios, ahí se discute, se valida esa información para poder ser entregado a la Unión Europea. Nosotros ya entregamos un informe primero, pero siempre nos hacen las observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con control de calidad? Pero de todas maneras, en ese aspecto, Unión Europea nos apoya bastante. Tenemos una persona que nos asesora a nivel de Perú también, y con ellos estamos trabajando en conjunto. En relación a la promoción del Lupet Care, el Lupet Care es la sigla del proyecto que estamos desarrollando. Es responsabilidad de todos los partners hacer esta difusión. Una de ellas es en este momento que estamos haciendo la difusión para que conozcan lo que estamos realizando, ¿no? Y es una exigencia de la Unión Europea. También se están realizando conferencias, se están presentando en congresos, y de igual manera con los estudiantes también se están haciendo mesas redondas, foros, de tal manera que todos participen en la región y también en nuestras universidades. En cuanto a los resultados y a los logros, ¿qué hemos encontrado hasta el momento? ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Se aplicó el cuestionario vía Google Form, donde se identificó el tratamiento del dolor pediátrico. Esto ya se hizo un primer informe a la Unión Europea y se logró 2.639 respuestas al cuestionario. Sin embargo, todavía seguimos aplicando porque la meta, nos dieron una meta llegar a más de 3.000. Tal es así que en Europa conseguimos 20 países, 1.682. En Asia, muy poco, correspondieron 14 solamente. En África, bueno, 354. América, 583. Oceanía, 6. Entonces, ahora estamos duplicando los esfuerzos para encuestar y seguir aplicando el cuestionario en Asia y en Oceanía para llegar a los 3.000. En relación a la plataforma PetCare que les hablé hace un momento, está en proceso del diseño y hasta enero, que va a ser la próxima capacitación en Turquía, ya nos van a entrenar cómo hacer el uso de esta plataforma. Les decía que en Turquía en forma obligatoria tenemos que ir mínimo 2 participantes de cada universidad, porque son reuniones de trabajo y también reuniones de capacitación. En este caso nos van a capacitar sobre el manejo de la plataforma PetCare. También estamos en esta línea realizando una investigación cualitativa para presentar en el Congreso que se va a llevar a cabo en el mes de mayo del próximo año en Brasil. También ya nuestra universidad está en esa línea, estamos recolectando información de una investigación cualitativa sobre las terapias del dolor que aplican las madres de zonas rurales. Y también tenemos otra capacitación en Portugal, Évora, en noviembre del 2026. Todas las reuniones que tenemos son para capacitarnos, también para evaluar cómo está el proyecto, qué actividades estamos siendo débiles todavía, a quién reforzamos, porque hay grupos, hay universidades que no vamos a la par, ¿no? Entonces, algunos tienen debilidades o hay dificultades en la ejecución de algunas actividades y ahí nos reforzamos, de tal manera que todos cumplamos lo que tenemos que cumplir y de acuerdo a eso hacer los informes a la Unión Europea. Como les dije anteriormente, ellos sí son bien rigurosos en cuanto al cumplimiento. Le quedan 5 minutos, Los doctora. tópicos.
Sí, doctor, ya estamos terminando. En cuanto al tópico diseñados para ingresar a la plataforma PetCare, estamos en este momento diseñando el tópico enfoque cultural y manejo del dolor pediátrico, el rol del cuidador informal en la percepción y manejo del dolor y los recursos utilizados para las madres ante el dolor, que fue un acuerdo que se llevó a cabo en Praia, en Cabo Verde. También en relación al Centro Tecnológico del Aprendizaje Peltech, actualmente mi universidad ya está tramitando la compra de estos equipos. Ya tenemos el aula instalado de tal manera de que ingresan los equipos y se instala inmediatamente porque ya nos comunicaron que el próximo 18 de noviembre están viniendo una primera supervisión, un equipo de la Unión Europea. También en relación a la promoción, hicimos justamente este 24, el viernes pasado, hicimos una mesa redonda que fue híbrida y tuvimos participantes nacionales e internacionales. También en el primer encuentro de Praia, tuvimos en julio de este año en África, ahí trabajamos, hicimos nuestra primera evaluación y acá estamos visitando los investigadores principales, estamos aquí visitando una maternidad. Acá está todo el equipo de UPET Care en el primer encuentro que tuvimos en la Universidad de Bilgi, este es en la Universidad de Bilgi en Praia, en la isla de Praia de Cabo Verde. Acá estoy dando el informe correspondiente a mi universidad de los logros que se ha alcanzado a la fecha y también pidiendo las sugerencias, ¿no? Cómo podemos mejorarlo. Y acá también estamos de visita, un centro de salud de la isla de Praia en Cabo Verde. Bien, algunas referencias del proyecto y gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, estoy ya a responder. Bien, muchas gracias, doctora Auristela. Abrimos el chat para las preguntas correspondientes. Por favor, tenemos unos 2 minutos. Si es que quieren hacer algunas preguntas, por favor, por el chat para hacerlas llegar a nuestra ponente. Bien, doctora Auristela, tenemos la primera pregunta. Sí, ¿La doctor. encuesta, la encuesta del Perú solo corresponde a Uyacali? Perdón, a Ucayali. Aucayali. No, doctor. A nivel de región, también a nivel de zona periférica de Ucayali. Nosotros estamos enviando a nuestros estudiantes, a los profesionales, hemos contactado con el Colegio de Enfermeros del Perú, también con el Colegio Médico, de tal manera de que ellos nos estaban apoyando con este cuestionario para poder cumplir nuestra meta. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. También me olvidé decirle de que el cuestionario fue validado y actualmente se está haciendo una validación intercultural. En esa responsabilidad también estamos nosotros porque tenemos una diversidad de comunidades étnicas, pueblos originarios y actualmente lo estamos validando interculturalmente el cuestionario.
Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el punto de corte para valorar el dolor y qué patologías similares encontraron en tan diversos grupos poblacionales? Bien, de acuerdo al objetivo, nosotros queremos encontrar en las madres de familia o en la familia qué hacen ellas para tratar el dolor aparte del tratamiento farmacológico. Entonces, es un cuestionario muy enriquecido. Bueno, por la premura del tiempo, no le hice, no lo puse, no lo expuse. De tal manera de que, doctor, estamos encontrando respuestas increíbles de acuerdo a la idiosincrasia de cada familia, de cada pueblo, de cada localidad, de las personas que trabajan en zona rural, en zona urbana, cómo están siendo esas respuestas. También nos estamos dando cuenta acá los primeros resultados de que el profesional de enfermería tiene que adaptarse muchas veces a lo que encuentra en su zona rural. Entonces, ¿qué quiere decir? Adaptarse de acuerdo a la familia, cómo cuida el dolor. Ejemplo, para el dolor de oído que usan la lactancia materna, usan los emplastos, las hierbas medicinales, el saumerio, de tal manera de que nos está sorprendiendo ya los primeros resultados que hemos obtenido y que de repente en una próxima reunión ya vamos a presentar estos resultados, ¿no? Que estamos encontrando y estamos enriqueciéndonos porque estamos haciendo comparativamente los resultados, cómo está aquí, cómo está en España, cómo está en América, cómo en Brasil, de los 15 partners que somos, entonces se está encontrando una diversidad de respuestas y que eso le ha atraído, ¿no? A la Unión Europea para que puedan aprobar este proyecto, porque este proyecto que de 100 que convocaron, nosotros ocupamos el puesto 87. Entonces, estamos respondiendo, ¿no? Esa confianza que nos ha dado la Unión Europea y no podemos defraudar. Al menos nuestra Universidad de Ucayali está muy identificada en eso y las autoridades nos están apoyando. Bien, y por último, ¿consideraron los criterios de exclusión e inclusión? ¿Cuáles fueron? No, doctor, por en esta oportunidad no hemos considerado inclusión ni exclusión. Estamos trabajando con personal técnico de enfermería porque en algunos establecimientos de salud no encontramos el personal médico, enfermero, obstetriz, odontólogo, sino estamos trabajando con el personal también técnico de enfermería. Algunos son promotores de salud, también a ellos nosotros les estamos aplicando cómo están viendo, haciendo ese tratamiento, ¿no? De acuerdo al dolor, cómo están tratando el dolor, cómo se están adaptando a esas familias que ellos usan de acuerdo a sus cosmovisión, a sus idiosincrasia, esas terapias, digamos, ¿no? No farmacológicas. Bien, muchas gracias, doctora Auristela A Chávez usted, Villalón, doctor. por esta presentación. También agradecemos las preguntas. Bien, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias y pronto. agradeceríamos que deje usted de Sí, sí, compartir su doctor. pantalla. Sí, sí, ya lo estoy dejando. Ya, muy bien. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Continuando nuestra secuencia de teleconferencias, voy a tener el gusto de presentar al doctor Franz Alison Leiva Cabrera. Él pertenece a la Universidad de Trujillo, es profesor de la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Medicina, específicamente en el Departamento de Morfología Humana, área de Biología Molecular y Celular y Genética Médica. Eh, Tiene trabajo con relación con gestión de los aprendizajes y cultura investigativa y pensamiento crítico. Es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Trujillo. Está relacionado con la organización y gestión ambiental, bioremediación, tratamiento de desechos, ecología y medio ambiente. Es profesor de segunda especialidad en ciencias biológicas relacionado a genética poblacional, hematología, gestión de laboratorio, técnicas de biología molecular. Debo indicarles también que él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Trujillo.
El doctor Leiva Cabrera nos va a presentar un interesante trabajo titulado Efecto genotóxico de la ivermectina en células meristemáticas de Allium cepa. Doctor Leiva, dejo de compartir, puede usted empezar su ponencia, recordándole de que tiene usted 15 minutos para la correspondiente presentación. Todas las preguntas por el chat, por favor, miembros asistentes. Adelante, doctor Leiva. Bien, gracias, muy buenas tardes con todo el público presente, gracias a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad que nos brinda a los profesionales de diferentes universidades en dar a conocer nuestros trabajos de investigación, no solamente a nivel del Perú, sino sabemos que las redes sociales ahora es una transmisión a nivel mundial. Bien, el trabajo titulado en la parte de investigación está relacionado al efecto genotóxico de la ivermectina en células meristemáticas de Allium cepa, que nosotros lo conocemos como la famosa cebolla, ¿no? Que es muy factible, más tolerable para hacer, para nosotros aquí en la Facultad de Medicina, en la parte de biología y genética, hacer los trabajos de investigación, ¿no? Por la rapidez, por uno son los bajos costos y los equipos también que nos adaptamos y reactivos ante esta investigación. Bueno, voy a presentar una realidad problemática, cómo surgió la idea, una introducción, un problema, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y también algunas recomendaciones. Bien, eh, vamos a recordar un poco acerca de la pandemia de COVID-19 realmente, porque debemos siempre estar concentrados en qué nos dejó realmente muchas enseñanzas esta pandemia COVID-19, ¿cierto? No somos de repente ya olvidarnos de ello, pero pueden aparecer o salir en este caso a darse a conocer también nuevos virus, ¿no? Y hay que siempre ya estar preparado. La pandemia COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, fue una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Inicialmente fue llamada la neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad de China de Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del mercado mayorista de marisco de UNAM. Eso fue las noticias que están publicadas y establecidas en las redes sociales. Y según la Organización Mundial de la Salud, pues la OMS, declaró un estado de emergencia de salud pública en una importancia internacional, sabemos que el 30 de enero de 2020, condición que se mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando ya la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. Pero casi 15 millones de excesos de muertes a nivel mundial, eso es lo que nos dejó la pandemia COVID-19 y de que debemos siempre recordar y establecer. La OMS lo llama exceso a muertes, exceso de muertes, cuántas personas murieron de más sobre lo normalmente se expresaría en función a la mortalidad en la misma área, ¿no? Y en la misma cantidad de tiempo antes de llegar a la pandemia. Y como establecemos aquí en los estadísticos que nos ofrece la Organización Mundial de Salud, el Perú pues conllevó una gran acumulación de muertes en este caso, ¿no? De repente nos preguntamos qué pasó, qué sucede y sabemos que a nivel cultural, pues en cuestiones de bioseguridad, nos falta mucho que aprender todavía. En el mundo, cuando aparece la pandemia, sabemos que se quería inmediatamente que apareciera una vacuna, ¿no? La vacuna contra la COVID-19, la gran pregunta que se hacían a nivel internacional, ¿seremos capaces de salir juntos de esta pandemia? Solo así nos aseguraremos de que la luz al final del túnel no sea solo para los ricos, sino para todos. Se creía que ya había la vacuna, los rumores, los mitos, las verdades de todo ello, ¿no? Los laboratorios como Pfizer, BioNTech, empezaron la búsqueda pues de la solución para este COVID-19, que después de un gran tiempo de espera apareció y llegó al mundo y al Perú también. Según la revista interdisciplinaria de Psicología y Ciencias Afines, ¿qué se vivió como experiencias en el 2020-2021 ante COVID? Un desastre, totalmente, no solamente social, económico, de repente también emocional, que muchos de los estudiantes han sufrido. Lógicamente, se dio cuenta de que muchos hospitales, especialmente en los países no tan desarrollados y en su desarrollo, que los hospitales tenían pues unas grandes deficiencias, ¿no? El estrés que se manejó también, el mal uso de cubrebocas, a nivel de gobiernos, autoridades, protestas sociales, contradicciones, o sea, todo fue un caos, lo que generó realmente la experiencia de COVID-19.
Y aún así, nosotros en la actualidad seguimos, no de repente, manteniendo esos protocolos que nos conlleva a la parte de investigación ante la presencia de virus. No solamente hablamos de COVID-19, no solamente hablamos de virus, también hablamos de bacterias y debemos nosotros tener las condiciones de bioseguridad muy importantes. Esta revista nos impacta bastante en los estilos de vida también que son muy importantes, ¿no? Los estilos de vida y los hábitos nosotros como sociedad que debemos aprender y enseñar lógicamente a la población. Cuando ya llega COVID-19, hubo un montón pues de mitos y verdades, ¿no? Sabemos que las personas empezaban a consumir medicamentos para una gripe común, pero no había efecto. Otros decían que ese medicamento no, la dosificación que no era adecuada. Otros conllevaban ya lo natural, que tómate esta plantita, este extracto, que esto te va a ayudar. Entonces, si nosotros recordamos, el mundo de la pandemia fue un caos totalmente, que realmente no sabía la ciencia con exactitud qué medicamento era el apropiado para conllevar este COVID-19. Entonces eso fue un caos, fue una desesperación total. ¿Y qué pasó en el mundo? Pues en el mundo apareció la famosa ivermectina, ¿no? El mundo conoce a la famosa ivermectina, el mundo daba la noticia realmente especialistas, que lo que sabemos de la droga no probada contra el COVID-19 y la noticia salían según estas fuentes que podía establecer las redes sociales, ivermectina, la medicina no probada contra el COVID-19. Miren lo que dice, ¿no? Una medicina no probada. Lo que los médicos mencionaban, de acuerdo a su experiencia, los posibles efectos adversos que podría haber. En CNN, sabemos que es un canal internacional que mucha divulgación tuvo en época de pandemia de muchos especialistas. La ivermectina, un medicamento que normalmente se usa para tratar parásitos, incluidos los piojos y la rabia, no pareció tener un impacto significativo en mejorar síntomas de pacientes con COVID-19, según una nueva investigación publicada el jueves en la revista Journal American Medical Association. O sea, investigadores empezaban a dar su opinión en estos medios de comunicación dando a entender que no era el uso conveniente de la ivermectina. Pero, como nosotros sabemos, en nuestro país, ¿no? Una buena población consumió este tipo de medicamento. Luego ya a través de artículos científicos de revistas internacionales de muy alto prestigio, ¿no? Por ejemplo, está el farmacológico doctor López Muñoz, profesor de farmacología de la Universidad Camilo José de Cela y académico número real de la Academia Europea, establece también que la ivermectina no parece recomendable en dosis seguras, aunque ya se use ampliamente en Latinoamérica, ¿no? También otro catedrático también demostró que había ciertos efectos secundarios acerca de este uso de ivermectina en no las dosis adecuadas. Por ejemplo, nuevas investigaciones más rigurosas y exhaustivas han demostrado que la ivermectina, que sí se ha demostrado como un fármaco de gran éxito, pero en el ámbito veterinario, por sus cualidades ante microorganismos parasitarios, solo tiene un efecto mínimo y poco estudiado sobre los cuadros de COVID a grandes dosis, que podrían aumentar el riesgo de efectos adversos como náuseas, mareos, inmunosupresión, dolor abdominal, fiebre, taquicardia al penetrar en el sistema nervioso central. Este es un gran misterio en el sistema nervioso central, que es próximo también a investigación. Entonces, estos grandes farmacológicos y profesores y representantes de grandes revistas internacionales, en la actualidad, ellos tienen sus grandes dudas acerca de la ivermectina. Entonces, eso para nosotros, como parte de la investigación, nos conllevó a llevar a representar en un trabajo, pues, para nuestra universidad, como parte de la investigación, hacer el efecto de la ivermectina, pero aplicarlo en ciertas dosis en el IU cepa, para ver qué es lo que va a ocurrir a nivel de cromosomas. Entonces, nuestra introducción nos habla acerca de un fármaco antiparasitario que tiene semisintético de un amplio espectro, aprobado lógicamente para la administración, pero de uso animal, ¿no? Que actúa aumentando la neurotransmisión mediada por GABA y se une a los canales de cloros activos por glutamato en los parásitos, ¿no? O sea, toda la información que nosotros tenemos a nivel de ivermectina es acerca de los parásitos. E incluso también, ¿no? Es a nivel de, por ejemplo, puede ser hay pruebas in vitro contra varios virus, como por ejemplo el Zika, influenza, enfermedades nucleares y la chikungunya, ¿no? Donde sabemos que la ivermectina tiene un efecto, pero para estos tipos. La ivermectina inhibe la replicación, por ejemplo, del VIH, bloqueando la interacción entre las proteínas integrasas también,
y algunos heterodímeros, que son a nivel de importinas. No obstante, su actividad antiviral de amplio espectro depende de la función de la importina alfa beta 1 durante también la infección. Bueno, la introducción nos habla acerca, como les repito, de la información de la ivermectina a nivel animal, pero aquí hay algo interesante: el consumo de determinadas sustancias químicas puede generar adversos, incluyendo diferentes tipos de cáncer, que ocasionan daños celulares irreversibles, especialmente a nivel de núcleo, afectando tanto a los cromosomas somáticos como los sexuales. Con el tiempo, estos daños pueden desencadenar la proliferación de células anormales capaces de desplazarse a otros órganos del cuerpo, ocasionando metástasis y dar inicio así a un proceso maligno y progresivo. Como repito, este trabajo es un inicio de muchas investigaciones que luego de repente a través de estas capacitaciones algunos pueden también realizar, incorporarse a ello. Entonces, existen plantas cuyas raíces son altamente sensibles a los niveles de toxicidad de sustancias químicas, mostrando respuestas rápidas que permiten observar cambios a nivel nuclear. Entre estas plantas se encuentra la cebolla, por eso utilizaba el ayuno cepa, la cual es adecuada para trabajo de laboratorio debido a la facilidad para manipular sus raíces. Entonces, nuestro problema, ¿cuál fue, no? ¿Tendrá efecto genotóxico la ivermectina en células meristemáticas de un cepa? ¿No? Ese fue nuestro problema. Hipótesis: la ivermectina tiene efecto genotóxico en las células meristemáticas de un cepa al incrementar la frecuencia de micronúcleos y alteraciones cromosómicas, ¿no? Objetivos: evaluar el efecto genotóxico de la ivermectina en las células meristemáticas, identificar micronúcleos y alteraciones, los específicos, determinar el índice mitótico y determinar la frecuencia también de micronúcleos y alteraciones, ¿no? Entonces, en una metodología se hizo un diseño de experimentación, se trabajó el material de estudio, que es el IU-CEPA, por obtener las raíces, se consiguió la ivermectina y todo el material para hacer el sembrado respectivo. Análisis de mediciones, después de hacer unas coloraciones respectivas, se comenzó a trabajar estos. Y finalmente los análisis estadísticos también y aspectos éticos. Le quedan Ahora, 5 minutos. listo. Entonces, aquí está el equipo investigador, ¿no? El quien les habla, la doctora Cruz, la doctora Mejita, la doctora Alvarado, la doctora Cumpen. Aquí está la pizarrita con las investigaciones respectivas que iniciaron el 11 del 4 de 2024. Aquí observamos las fotitos donde el trabajo se realizó en la Facultad de Medicina en los laboratorios, la selección de las cebollas, el sembrado respectivo con la oxigenación adecuada, la metodología, una oxigenación también de estas cebollitas, lo sometimos a oscuridad para estimular el crecimiento de las raicillas, preparamos ya a nivel de fijadores y colorantes para ver al microscopio respectivamente ya la muestra tomada de la raicilla de la cebolla. Aquí están las láminas con coloraciones, acá haciendo el equipo trabajando en investigación. Y nosotros ya a nivel genético molecular conocemos mutaciones. Y estas mutaciones ya son conocidas. Por ejemplo, se utilizó un control positivo que es el dicromato. Y con ese dicromato que tiene una alta toxicidad, se observa normal. Esto solo estudiado ya. Puentes cromatínicos, que si esto ocurre en una célula vegetal, también podría ocurrir en una célula animal. Entonces, miren, estos cromosomas se llaman Bagra, que ya son reconocidos por la sociedad científica. Estos cromosomas se llaman arrastrados, que no es normal observar un cromosoma así anafásico. Entonces, estos cromosomas se llaman puentes cromatínicos. No hay una buena separación correcta de células. O sea, una célula debe formar dos nuevas células, pero acá como vemos que están formándose unos puentes y estos son alteraciones, alteraciones estructurales realmente, que pueden ser alteraciones clastogénicos o alteraciones a nivel de aneuploidogénicas llamadas. Micronúcleos también formados, ¿no? Que estos son altos, utilizados como biomarcadores para las personas con tipo de cáncer, ¿no? Igual, micronúcleos, muchos micronúcleos encontrados, miren aquí la cantidad de micronúcleos encontrados en las células vegetales, ¿no? Cromosomas en anillos también, cromosomas en anillos, y cromosomas en anillos también encontrados mutaciones, y esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo que se presenta a nivel nacional y a nivel internacional. Son nuevas mutaciones encontradas por la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo, por el equipo de Biología y Genética, que nosotros lo hemos determinado como cromosomas medusas, cromosoma umbrella, ¿no? Cromosoma octopus, ¿no? Que son mutaciones nuevas, no reconocidas por la sociedad científica, ¿no? Y esto se ha encontrado en ciertas dosis de la ivermectina. Aquí están nuestros resultados, donde nos va a indicar, lógicamente, que ante las más altas dosis, más aparición de estos tipos de mutaciones. Ahora, lo que se recomienda mayormente es tener cuidado en el uso de cualquier medicamento que no es de consumo para el ser humano, ¿no? Antes de utilizarlo, mayormente hay que siempre ver la experimentación, ¿sí? Y para ello, pues acá no es una crítica de repente al medicamento ivermectina, no, sino acá lo que se busca es que las personas, pues,
aprendamos a utilizar y que un profesional sea el óptimo adecuado para que nos diga la dosificación correcta y así evitar daños a nivel celulares. Nos deja muchas dudas acerca de la ivermectina, realmente es un trabajo que ha iniciado en IUCEPA, estamos actualmente trabajando en Drosophila melanogaster y luego pasaremos ya, según criterios, a trabajar en animalitos, probablemente con los permisos éticos correspondientes. Esas son mis referencias y bueno, y agradecido por la invitación. Bien, muchas gracias, doctor Leiva. Pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, por el chat, si hay alguna pregunta. Bueno, tenemos un primer comentario. Todo xenobiótico es tóxico, dependiendo de la dosis. Así es, eso es correcto, dependiendo de la dosis. Pero hay que recordar que en época de pandemia, pues todo el mundo utilizaba la ivermectina a su forma independiente, ¿no? Algunos escuchaban, algunos iban a médicos con las dosis adecuadas, una gota, dos gotas, pero otras personas con poco desconocimiento se ha visto a personas que tomaban a diario este medicamento, ¿no? Entonces ahí viene la contradicción. Por eso que mayormente esta parte de investigación es recomendar, ¿no? Recomendar a la población que cuando escuche algo, un mito, una realidad, siempre para eso está un profesional que tenga la recomendación adecuada, ¿no? Y para nosotros, seguir en el punto de investigación más que todo, los fármacos ya pueden estar elaborados, pero todo fármaco tiene siempre un efecto secundario y siempre buscar lo que es la dosis correcta. Bien, tenemos una siguiente pregunta. ¿La dosificación en sus pruebas equivale a la administración humana? Claro, interesante pregunta. Ese es el enfoque que queremos llegar, profesor que está haciendo la pregunta. Como nosotros sabemos que el IONC es muy susceptible a esta toxicidad, entonces es un inicio de una parte de la investigación. Y lo sorprendente es para nosotros de haber encontrado, como repito, nueva forma de mutaciones no registradas, y eso nos motiva a nosotros a seguir buscando ahora que en Drosophila melanogaster, involucrarnos más hasta llegar al punto específico. Hay muchas investigaciones actuales que la ivermectina le han hecho a nivel ya más específica de tubulina. O sea, y sí hay información en artículos científicos que muestran daño a nivel de la despolimerización y despolarización a nivel molecular. Entonces, hay un efecto más adelante de investigarlo para luego ya hacer la comparación respectiva en los seres humanos. Sabemos que por cuestiones éticas no se puede aplicar directamente, ¿no?, al ser humano. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones de pH y temperatura en Allium cepa? Muy buena pregunta. Las cuestiones de pH fueron por ejemplo, siempre evitamos más que todo en laboratorio, a nivel de agua, siempre tiene que estar el proceso de oxigenación. Se cambiaba constantemente el agua, un pH lógicamente óptimo para este criterio de crecimiento de la arcilla, para evitar que agentes externos puedan alterar, ¿no?, a las condiciones. Fueron muchas repeticiones las que se hicieron para ver que factores ajenos no puedan lógicamente alterar el factor, ¿no?, y decir esto fue lo que ocurrió, ¿no? Es por eso que utilizamos el dicromato de potasio como control positivo y también tenemos un control negativo. Y el control negativo no apareció absolutamente nada. Entonces, de esa manera, pues, nos garantiza que el trabajo protocolar es correcto, ¿no? Y luego incluso se dio una fase de recuperación también para ver de repente si hay otro factor externo, pero no fue así. Aplicamos 3 dosis diferentes a cierta hora respectiva para el proceso de división celular y eso conllevó lógicamente a la aparición de estos factores. Porque si también el tiempo es muy importante, profesor Marco, ¿no? Porque si pasa más de un tiempo determinado del crecimiento celular, ya habría exceso de toxicidad. Entonces tenemos que recurrir a un tiempo adecuado para encontrar al ciclo celular como las imágenes se ha mostrado, ¿no? Y para nosotros, como digo, lo más nuevo es haber encontrado estas nuevas formas de mutaciones. Bien, muchas gracias. Tenemos acá de parte del doctor Demetrio Jara Aguilar las felicitaciones. Excelente trabajo, doctor Leiva. Muy bien, no habiendo más preguntas, damos por concluida esta interesante presentación del doctor Leiva Cabrera. Muchas gracias, doctor Leiva Cabrera, por su Bueno, contribución en esta charla. gracias a Muchas usted por la gracias. invitación. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, vamos a continuar con nuestra tercera charla. Y en este caso nos está acompañando la doctora Evelina Andrea Rondón Aguada, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Ella es médico especialista en pediatría con experiencia en genética. Tiene una maestría en medicina. Es doctora con mención en salud pública. Docente de la Facultad de Medicina en las áreas de ciencias básicas, haciendo asignaturas como embriología y genética humana. Y dentro del área clínica, asignaturas como pediatría e internado rural. En la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina Humana. La doctora Andrea Rondón Abuabda nos va a presentar la ponencia titulada Variantes en el número de copias y cosanguinidad parenteral elevada en neonatos de altura con anomalías congénitas en Perú. Dejaré de compartir y doctora Rondón Abuabda, está usted en uso de la palabra, recordándole que tiene 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Adelante. No me permite compartir, doctor. ¿Puede dejar de compartir? Un momento, vamos a ver. Ya. No, sí, ya dejo de compartir, doctora. A ver. Sí, no estoy compartiendo, doctora. Está su imagen, doctor. No puedo compartir. Ya, un momentito, por favor. A ver, vamos a tratar de compartir. Bien. Muy bien, ya se ve su pantalla. Muchas gracias. Bien, primeramente quiero agradecerle por sus palabras de presentación, profesor Jaime, y traer los saludos de nuestra Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y sus felicitaciones a la Red Peruana de Universidades por esta sexta semana de la investigación. En esta ponencia les voy a compartir un artículo intitulado Variantes en el número de copias y consanguinidad parental elevada en neonatos de altura con anomalías congénitas en Perú. Este artículo es producto de un canon que en el año 2017-18 la Universidad Nacional, mi institución, la tricentenaria, permitió realizar un estudio de anomalías congénitas en el Perú con el método de el análisis cromosómico de micromatrices. El contenido de esta ponencia está la introducción, material y métodos, resultados y algunas de las conclusiones. Bien, es importante que tengamos en cuenta que es poco lo que sabemos de las anomalías congénitas a nivel del Perú, y más aún en una población tan vulnerable como son los recién nacidos vivos. También es importante remarcar que en el Perú profundo, en Cusco, en nuestras regiones altoandinas y amazónicas, no contamos en la misma ciudad tecnología genética. La Organización Mundial de la Salud estima para el 2015 que las anomalías congénitas son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Y hemos indicado que en el Perú los servicios genéticos, para ese entonces solamente habían 19 genetistas a nivel nacional, todos concentrados en la capital. Pero es importante remarcar que el 66% de los síndromes pueden ser filiados. ¿Qué significa? Que el 70% con un estudio, por su fenotipo, podemos nosotros hacer un diagnóstico. Y un 30% por confirmación genética. Lógicamente que hay un 34% que no va a converger en ningún síndrome conocido. Entonces, nuestra propuesta era que las anomalías congénitas pueden originarse por variantes en el número de copias
o por variantes en homocigotas que son heredadas por padres consanguíneos. Permítame indicarles que en la técnica esta del CMA, que es el análisis de cromosómico por micromatrices, se puede determinar las variantes en el número de copias patogénicas, probablemente patogénicas, o las que son normales, como también podemos determinar zonas de homocigosidad. Es importante conocer que en el Cusco existen muchas comunidades, existen muchas padres consanguíneos. ¿Y qué es la consanguinidad? Es la unión de personas descendientes de antecesores comunes. Sabemos que hay comunidades cerradas que adquieren matrimonio entre ellos mismos. También es importante resaltar que la consanguinidad, ¿qué incrementa? Incrementa las enfermedades recesivas autosómicas, lo que produce de que va a haber una probabilidad de que los portadores, los padres que tienen un alelo alterado, puedan dar un descendiente con una enfermedad genética autosómica recesiva. Bien, en nuestra introducción, en nuestro objetivo era determinar justamente estas variantes en el número de copias, cuáles eran patogénicas y cuáles no, mediante este análisis cromosómico por micromatrices, el CMA. Debo indicarles que era la primera vez que se utilizaba en neonatos. También nos propusimos determinar el grado de consanguinidad parenteral en neonatos con síndromes malformativos o con una anomalía mayor asociado a una dismorfia facial. ¿Cómo definimos los síndromes malformativos? Se definió de acuerdo a que tenían 2 o más malformaciones congénitas mayores. Con esta técnica del CMA, hay un ruido. Disculpen. Por favor, algún audio. Gracias. Con esta técnica del CMA, que es el análisis cromosómico, se permite determinar, nace esta clasificación de las variantes en el número de copias. La clase 1 son las variantes patogénicas. La clase 2 son las variantes probablemente patogénicas. La clase 3 3A son las variables en el número de copias desconocido. La 3B son las probablemente benignas. Y la clase 4 son las variantes benignas. En las regiones de homocigosidad se definió, es la que nos va a permitir definir las posibles disomías uniparenterales, que hace referencia a que una persona tenga 2 copias de un cromosoma proveniente de un mismo padre. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tenemos el síndrome de Angelman, y en el caso de los varones, cuando el padre es el que da esos alelos, vamos a tener el síndrome de Prader-Willi. Bien, en el material y métodos, nuestro estudio fue un estudio descriptivo transversal. Lógicamente, estábamos trabajando con población vulnerable. Eran neonatos y madres puérperas. Entonces, nosotros hemos respetado la confidencialidad, hemos firmado el consentimiento informado, como también el comité de ética respectivo
nos ha avalado para poder realizar este trabajo. Este trabajo se determinó con un número de casos de 86. ¿Dónde realizamos el estudio? En el Cusco, en los hospitales Antonio Lorena y el Hospital Regional del Cusco, que contienen el 83, que dan atención al 83% de los recién nacidos vivos. Al final aplicamos el análisis, el CMA, a 63 neonatos con anomalías congénitas, a los cuales, de acuerdo a las indicaciones e instrucciones del fabricante, se extrajo el ADN genómico. Les comunico que nosotros hicimos un trabajo coordinado con el Instituto del Niño, a quienes remitimos la toma de sangre para que realicen el estudio de los variantes en el número de copias. En los resultados, tengo que indicarles que se realizó el estudio durante un año. Tuvimos 10.000 recién nacidos vivos en el Hospital Antonio Lorena Regional y de acuerdo a los criterios de inclusión, teníamos 87 recién nacidos vivos con anomalías, que representa el 11.7 por mil recién nacidos vivos. Se excluyeron a los 27 recién nacidos vivos por presentar alguna aneuploidía o alguna enfermedad monogénica. Las anomalías congénitas más frecuentes fueron los defectos cardíacos en un número de 32, que hace el 53%, atresias anorrectales en un número 5, 8.3%, y fisuras palatinas en un número de 5, que hace el 8.3%. La edad gestacional media de los neonatos fue de 37 semanas. El peso, la talla y el perímetro cefálico promedio fueron de 2,738 kg, 46,47 centímetros y 32,5 de perímetro cefálico. El sexo predominante fue el sexo femenino de 55,8. Es importante este último dato que les voy a indicar, que la edad paterna mayor a 35 años tiene mayor riesgo de aparición de anomalías congénitas, con un odds ratio de 2,882. Un intervalo de confianza del 95%. Acá tenemos una gráfica en que vemos resultados del análisis cromosómico por micromatrices en los recién nacidos con síndrome malformativo. Tuvimos 63 recién nacidos que estudiamos y de ellos 48 recién nacidos vivos, que hace el 77%, se encontraron variables en el número de copias 1, que son las patogénicas, 2, las probablemente patogénicas, y encontramos zonas de homocigosidad mayor a 0.5 en un 43%. Tuvimos en un caso, en un cromosoma, una homocigosidad mayor de 10 mb y finalmente tuvimos una homocigosidad mayor de 0.5. En la tabla conjunta podemos ver la homocigosidad y el coeficiente de endogamia en estos recién nacidos con anomalías congénitas en Cusco. Tuvimos 10 dos minutos, casos, doctora. gracias, con un coeficiente de 1 en 4, que tenía un grado de relación de primer grado, 2 casos que tenían un coeficiente de endogamia de 1 en 32, con una relación de cuarto grado, y 34 casos con un coeficiente de endogamia de 1 en 64, que con un grado de relación en quinto grado. El porcentaje de las regiones de homocigosidad tuvo una mediana de 0,63 con valores que fluctuaron de 0 a 25,9%. El número de personas totales fueron 38 pacientes.
esta tabla vemos la correlación genotipo con fenotipo en las variables del número de copias clase 1 patogénicas y probablemente patogénicas. Acá tenemos 19 pacientes en el listado, pero descartamos 9 pacientes en cuanto eran casos de aneuploidías, síndrome de Down, y monoploidías. Entonces, tuvimos 12 casos, de los cuales 8 sí tenían relación en relación al fenotipo y al genotipo. Y podemos ver los síndromes de elección en cada uno de los cromosomas, encontrando casos de obesidad, autismo, relaciones con el gen FOX, talla corta, retraso psicomotriz. También tuvimos algunos que nos salieron síndrome esquizofrenia, talla alta y neuropatía hereditaria. Bien, finalmente, a las conclusiones, vamos a indicar que nuestras tasas de detección de las variantes en el número de copias, de acuerdo a los antecedentes previos, están en relación. Pero el porcentaje de endogamia se encuentra por encima de lo reportado previamente en otras regiones de Sudamérica. También concluimos que este fue el primer reporte en el Perú y es pionero en Latinoamérica al utilizar el CMA en estos niños que son los neonatos. En Cusco se observó 70% de neonatos con anomalías congénitas que tenían un resultado anormal en el análisis cromosómico por micromatrices. De estos, el 48% de los casos se mostró una consanguinidad parenteral no declarada, indicándonos que probablemente la etiología de las anomalías congénitas de este grupo de pacientes sea debida a entidades recesivas autosómicas. Algunas de las referencias, muchas gracias por su atención. Estoy presta para vuestras indicaciones. Bien. Doctora Rondón Aguabda, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Señores asistentes, Gracias. si quieren preguntar, el chat está abierto para las preguntas del caso. Adelante, por favor. No tengo lapicero. No tengo lapicero. Bien. Doctora, tenemos una primera pregunta. ¿Hasta qué grado de cosanguinidad consideraron para calcular el coeficiente de endogamia? Bien, en el estudio, el grado de homocigosidad fue de 25%. Indica la... Ay, disculpen, tengo problemas acá, un momentito. Claro que sí. Ya. Muy bien. No sé si me puede volver a hacer la pregunta. Le repito la pregunta, doctora. ¿Hasta qué grado de consanguinidad consideraron para calcular el coeficiente de endogamia? Se consideró hasta el, como lo dije en la tabla, hasta lo que es me parece, el grado sería pues entonces el 1.64, ¿no? Es rango del 0.5 a 2.35. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Estimados y distinguidos y calificados ponentes, muchas gracias por su colaboración con la Red Peruana de Universidades en esta segunda jornada de charlas. Señores asistentes, también agradecemos su enorme interés en escuchar y aprender un poco más de estas charlas. Agradecemos a todos y pasamos a clausurar el evento. Muchas gracias por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Señores miembros que han tenido a bien acompañarnos como ponentes, a nombre de la Red Privada de Universidades, muchas gracias
Nos estaremos viendo en el futuro. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, un gusto conocerlos.